Buen día a todos, somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Somos grupo número 7 del curso de Derecho Civil 2, integrado por Santi Anabeli González Cardona, Marlon Gerben Peláez Chup y mi persona, Yubixa Tania Micheli Dubón de la Cruz. Vamos a tener a bien abordar el tema de el derecho de autor, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 33-98. Los derechos de autor han cobrado una relevancia especial en los últimos años, con el reconocimiento del valor de las industrias creativas. Además, forman parte fundamental del reconocimiento a la creatividad y el fomento de la innovación humana. Ahora bien, el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. El derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Comprende las siguientes facultades: reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones en ellas. Oponerse en cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra sin su previo y expreso consentimiento, o cualquier modificación o utilización de la obra en la que cause perjuicio a su honor o reputación como autor. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 42, reconoce y protege el derecho de autor como un derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Por tanto, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos es de orden público y de interés social y tienen por objeto la producción de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. El goce y el ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos reconocidos en esta ley no están supeditados a la formalidad del registro o cualquier otra y son independientes y compatibles entre sí. Las obras de arte creadas para fines industriales también estarán protegidas por esta ley en cuanto a su contenido artístico. Para efectos de esta ley, se entiende por artista, intérprete o ejecutante todo autor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias o artísticas. Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores. Se considera autor de una obra a la persona natural cuyo nombre conocido esté indicado en ella o se enuncie en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. El derecho a publicar correspondencia privada corresponde a un autor, quien para hacerlo necesita el consentimiento expreso del destinatario, salvo que la publicación no afecte el honor o el interés de este último. Ahora bien, algo que cabe mencionar es que al fallecimiento del autor únicamente se transmite a sus herederos, sin límite de tiempo. A falta de herederos, el ejercicio de estos derechos corresponden al Estado.
Hablando de los derechos conexos, la protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión no afecta en modo alguno la protección del derecho de autor establecida en la presente ley. Los derechos conexos gozan de protección por el plazo de 75 años contados a partir del año siguiente a aquel en el que ocurra el hecho que les dé inicio, de conformidad con las reglas siguientes. En el caso de los fonogramas y las interpretaciones grabadas en ellos a partir de su fijación, en el caso de actuaciones no grabadas en un fonograma a partir de la realización del espectáculo y en el caso de las emisiones de radiodifusión a partir de la transmisión. Los artistas, intérpretes tienen además el derecho personal, irrenunciable y perpetuo de vincular su nombre artístico a su interpretación y de conformidad a la misma. En cuanto a los productores de fonogramas, tienen el derecho exclusivo de utilizar o prohibir la producción directa o indirecta, la distribución y comunicación al público o cualquier otra forma o medio de utilización de sus fonogramas o de sus reproducciones y la puesta a disposición al público de los fonogramas por cualquier medio, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y el momento que cada uno de ellos elija. Ahora bien, vamos a hablar de las limitaciones a la protección de las obras protegidas por la presente ley. Podrán ser comunicadas lícitamente sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna. Ya para concluir mi parte, puedo decir que los derechos de autor son fundamentales en la protección de contenidos e ideas originales en diferentes obras, evitando que personas malintencionadas saquen provecho de estas de una manera desmesurada, dañando, menospreciando, divulgando y copiando el trabajo de individuos que pusieron su mayor esfuerzo, dedicación y creatividad en la elaboración de sus contenidos. Gracias. El derecho de autor es una de las ramas que contempla la propiedad intelectual, con el objetivo de proteger las creaciones intelectuales, originales, expresadas por medio de las obras literarias, artísticas, musicales y científicas, entre otras. La protección del derecho de autor abarca las expresiones de forma creativa, ingeniosa, original, única del autor al expresarse, pero no las ideas. Las ideas son de uso libre. Algunos ejemplos de obras protegidas son los libros, folletos, cartas y otros escritos. En los derechos de autor se consta de derecho moral y derecho patrimonial. En el derecho patrimonial se trata del derecho a utilizar o explotar económicamente la obra. Lo puede hacer el autor por sí mismo o autorizando a otros a que lo hagan. Pero cualquier autorización deberá ser expresa y por escrito. Existen tantos derechos patrimoniales como formas de utilización o de explotación económica de la obra sean posibles. Esto en la práctica significa que las diversas formas de utilización de una obra o producción intelectual son independientes entre ellas. La autorización que da el autor para fijar la obra no implica permiso para ejecutarla, difundirla o viceversa. Es decir, al ser derechos independientes entre sí, se requieren autorización expresa por parte del autor o titular, en el caso de cada derecho patrimonial. En los derechos patrimoniales son índole económica e implican para su titular la facultad de autorizar o prohibir la explotación de la obra. En este sentido, y salvo que nos encontremos en presencia de una limitación o excepción al derecho de autor, cualquier persona que desee utilizar una obra deberá contar con la respectiva autorización del titular del derecho.
encontramos lo relativo al contrato de edición, que nos establece una definición del mismo en literaria y condiciones terminadas. A una persona llamada editor, el derecho de reproducción, su obra y vender los ejemplares, a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida de la presente ley, y se establece que por el contrato de la representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra, a cambio de una remuneración. El contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores o quienes desempeñen los principales papeles. Asimismo, se establecen derechos que le asisten al autor para poder establecer y verificar qué es lo que están realizando con su obra. En los artículos 101 al 103 de la Ley de Derechos de Autor, trata acerca del contrato de fijación de obra. El autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración que previamente se ha acordado, así como también en los artículos del 104 al 112 se establece que las obras deben ser debidamente registradas, y para proceder al registro de una obra, el autor o su representante legal deberán presentar una declaración jurada. El reglamento a esta ley deberá emitirse en un plazo no mayor de 120 días. Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Acuerdo Gubernativo número 233-2003. La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Congreso de la República, reformada por el Decreto número 56-2000, tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Para desarrollar en forma adecuada los preceptos contenidos en la ley antes referida, es necesario contar con el instrumento legal idóneo que articule las normas que permitan hacer efectivos los procesos por parte del registro de la propiedad intelectual. En el artículo 1, el presente reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos contenidos en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 33-98, reformado por el Decreto número 56-2000. Ambos del Congreso de la República, para la aplicación de los procedimientos administrativos que deben ser implementados por el registro de la propiedad intelectual. Artículos 5 y 9. Uso de formularios. Los solicitantes se presentarán en los formularios que el registro ponga a disposición de los usuarios. Comprobante de pago de tasas. El pago de tasas establecidas en el arancel podrá acreditarse mediante el documento original emitido a favor del interesado, o bien mediante fotocopia del mismo legalizada por notario. Artículo 12. Condiciones de protección. Las obras protegidas por la ley son aquellas creaciones originales susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. Artículo 14. Obras de arte aplicado. Las obras de arte aplicadas a la industria son las protegidas en la medida en que su valor artístico puede ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas pueden ser aplicadas. Artículo 34. Colección de obras. En caso de ser varias las obras objeto de la solicitud de inscripción, el registro las considerará colección de obras bajo un mismo título. Si el solicitante de la inscripción no proporcionare el título de la colección, el registro podrá fijarse en un plazo de 8 días hábiles para tal efecto, bajo apercibimiento, que en caso contrario será identificada por la institución simplemente como colección de obras.
Los mismos requisitos deberá contener el certificado de inscripción que se emita a favor del autor o titular correspondiente. Artículo 44. Obra plástica. Si la solicitud de inscripción se refiere a una obra plástica, la solicitud deberá indicar además lo siguiente: A. Género o clase al que corresponda. B. Lugar de su exhibición o edificación según el caso. Y C. Todo dato de ubicación y descriptivo que permita su identificación. Artículo 55. Publicación. Admitida a trámite una solicitud de autorización respecto a una sociedad de gestión colectiva, el registro ordenará que a costa de la entidad solicitante se proceda a la publicación de un edicto en el diario oficial y en el otro de los de mayor circulación nacional. La autorización en el artículo 57. Agotado el trámite establecido en los artículos anteriores, el registro deberá resolver a solicitud de autorización en forma razonada dentro de los 60 días hábiles siguientes, accediendo o denegando la misma. Si la resolución fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que previo pago de la tasa fijada en el arancel se proceda a la inscripción de la entidad solicitante como sociedad de gestión colectiva y a emitir el certificado de registro que la acredite como tal. Las solicitudes recibidas para proceder a la inscripción de las obras en general cuya solicitud se hubiere recibido con anterioridad a la vigencia de este reglamento, el interesado deberá acreditar el pago de la tasa aplicable. En las situaciones no previstas, cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el registrador atendiendo al espíritu de las disposiciones de ley y la naturaleza del asunto de que se trata. Artículo 98. Vigencia. El presente reglamento empezará a regir un mes después de su publicación en el Diario de Centroamérica, órgano oficial.